la izquierda con intención revolucionaria no ha atendido suficientemente el tema de la pandemia, ¿no? Tal vez porque no queríamos caer en falsos dilemas, pienso yo, se evitó ese debate y bueno, pero es hora de encararlo, ¿no? Nos problematiza la relación del ser humano con la naturaleza en primer lugar, ¿no? Hablando bien en general y tratando de ir a lo más profundo. La pandemia forma parte de una cantidad un pool inmenso de virus, bacterias y enfermedades infecciosas que circulan entre animales y ser humano, animales en estado salvaje y animales domésticos. Alguna, como la tuberculosis, va del ser humano hacia el animal, y otras, que son las llamadas zoonóticas, vienen hacia el ser humano desde los animales más salvajes. Hay un equilibrio, sin embargo, hay un equilibrio entre todas las especies animales, y esa pandemia o esa transmisión de enfermedades infecciosas se mantiene como en estado latente, potencial. Por supuesto, la humanidad está prácticamente cercada aún en el estado de equilibrio por enfermedades que tienen los murciélagos, por ejemplo. Y en este caso del COVID-19, una de las hipótesis que se maneja, la que probablemente tenga mayor razón, es del murciélago a las aves y los cerdos que se crían en establos, ahí apretados prácticamente, no se pueden mover, y de ahí a los seres humanos. ¿Qué es lo que nos cuestiona? Esto es que el capitalismo necesita romper ese equilibrio entre las especies de animales salvajes, domésticos y los seres humanos, y entonces deforesta, incendia el Amazonas, crea la minería a cielo abierto. La cosa es que los animales salvajes, en estado salvaje, pierden su hogar, pierden su hábitat, y entonces terminan infectando a los animales domésticos, que a su vez infectan a los seres humanos. Es decir, el capitalismo es en último caso el responsable, rompe el equilibrio y aparece una zoonosis, una enfermedad infecciosa en el ser humano. Hay que eliminar el capitalismo, que es el que rompe el equilibrio. Hay que eliminar el capitalismo. Mientras exista el capitalismo, nosotros vamos a seguir sufriendo pandemias como se han sufrido desde que nació el capitalismo. Pero discrepo profundamente de que nosotros, desde el punto de vista revolucionario, para entender este momento histórico, pensemos en el tema de la pandemia. Porque si bien el tema es pandemia para nosotros, yo creo de que nosotros deberíamos pensar como un todo lo que está sucediendo dentro del sistema capitalista. Coincidimos que hay un deterioro terrible de las condiciones de vida, de la superexplotación. Digo, hay una cantidad de temas precedentes que tienen que ver con todos los temas económicos que el Flaco enumeró y algunos más, y tiene que ver con un concepto de cómo nos ubicamos como humanidad. Yo me alineo más en la idea de que acá hay una sindemia, que quiere decir enfermedades que surgen a partir del propio sistema. Porque vos cuando hablas de pandemia, hablas como de un virus que ataca a una población determinada, y la sindemia es un conjunto de elementos
que tienen que ver con la salud de la gente, que tiene que ver con las condiciones de vida, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con los transgénicos, que tiene que ver, hoy se considera, por ejemplo, previo a esto de la declaración de la OMS, acá se consideraba que había varias pandemias, ¿no? Una era la obesidad, por ejemplo, la desnutrición, ¿no? Una cantidad de elementos que sí tienen que ver con un concepto diferente de la humanidad. Hay algunos que hablan de transhumanización, ¿no? Que estamos en una etapa donde vos vas perdiendo toda la capacidad como ser humanos de resistir lo que se viene. Entonces me parece que protocolizar, como se está tratando de protocolizar para enfrentar esta supuesta pandemia determinada por la OMS, es protocolizar lo diferente. Aplicar algo en lo diferente, porque acá hay un problema de clase muy profundo. Cuando hay hambre, no hay protocolo, te valga. Cuando hay hambre, la gente sale. El encierro corre para las capas medias y las capas altas. No corre para otra gente. Entonces me parece como que aquí hay una aplicación, hay un elemento que está apuntando a otra cosa. Hoy en día mucha gente dice, bueno, yo soy ecologista, yo soy feminista, yo soy esto y aquello, ¿no? Es decir, la lucha por tales o cuales particularidades. No lo ven integrado a un fenómeno, a una concepción más general, ni a una caracterización de conjunto. Entonces el problema, para mí como punto de partida, es arrancar con el agotamiento del sistema capitalista, del régimen social en el que vivimos, que se manifiestan distintas expresiones, en distintas manifestaciones. Una es la destrucción de la naturaleza, claramente. Es decir, esta necesidad de producir deforestaciones para plantar soja o esto o aquello, porque es lo que da ganancia hoy, obviamente también en este sentido expulsando poblaciones nativas. En el caso de lo mismo de la producción de minerales, pasa lo mismo, ¿no? Gobiernos incluso llamados progresistas que han llevado adelante el extractivismo hasta última, ¿no? Es decir, a niveles increíbles. No podemos tener un planteamiento de defensa de la naturaleza separado de la lucha contra el capitalismo. Es decir, la recuperación de la propia naturaleza, la posibilidad de que el hombre se integre sin ser destructivo y depredador en la naturaleza, requiere que el hombre controle su propio ser social, su propia forma de producir, su propia cultura. Eso requiere terminar con la explotación del hombre sobre el hombre y con la búsqueda de la ganancia inmediata, y organizar la sociedad en función de las necesidades de la sociedad y su vinculación con la naturaleza. Estamos viendo en el aspecto de la salud, yo creo que hay una pandemia, ahí tenemos una diferencia, pero concretamente la pandemia tiene muchas puntas, muchas de ellas también vinculadas al fenómeno de que es el capitalismo. Por ejemplo, hemos visto que en forma vertiginosa han surgido vacunas, ¿no? Son unas cuantas vacunas, con un distinto grado de efectividad. Es decir, que la ciencia está muy avanzada, la tecnología para producirlas, etcétera. Lo que está limitando mucho acá son los intereses económicos y los intereses geopolíticos, en el sentido de que si todo este conocimiento se volcara a todos los laboratorios del mundo para producir masivamente esta vacuna y dejar de lado de pronto otras producciones en forma colaborativa y no en forma de competencia, los estados tuvieran en sus manos estos. Es decir, no existieran las patentes, no existiera la propiedad intelectual. Hay estados pidiendo la liberación de la patente, como Sudáfrica. Sí, pide, exacto. Y algún proyecto va a haber. Eso va a terminar en el mejor de los casos en una indemnización. Nadie plantea expropiar a los laboratorios de esa, es decir, de todos estos grupos que no plantean expropiar a los laboratorios esa propiedad, es estatizar y poner en manos de la sociedad ese conocimiento. Pero es otro límite que muestra el capitalismo, porque en realidad está todo condicionado al negocio de los laboratorios, y está condicionado a la lucha por mercados de parte de los laboratorios, y está condicionado también a los intereses de las potencias. Entonces, por ejemplo, vino acá un yanqui del Comando Sur y dijo que estaba muy preocupado por la presencia china, y China, de alguna manera, sus vacunas también es una puerta de entrada hacia América Latina. No es la única, hay muchos negocios comerciales de distinto tipo, pero abierto. Hoy en día la calle Pou, que era el pibe de Trump, parece que tiene una línea directa con Xi Jinping, digo broma, ¿no? Pero decir, a la Conmebol le consigue 50.000 vacunas. Creo que el tema de la ciencia subordinada al capital es otro aspecto del agotamiento del capital. Es decir, el hombre ha adquirido una cantidad de conocimientos que por el régimen capitalista
se convierten en depredatorios del ambiente y a la vez se inviabiliza utilizarlos en favor de la salud del pueblo, de la población, y eso repercute en el propio capitalismo. Es decir, nosotros otro elemento que tenemos es que esta pandemia surge en un contexto de recortes, por ejemplo, de derechos laborales, de la salud, es decir, el achique llamado estado de bienestar que se había construido en décadas pasadas en muchos países, y por lo tanto, cuando uno habla de estrés o el colapso del sistema sanitario a nivel de muchos países, y bueno, ya lo estamos viendo aquí, no es simplemente por el virus del COVID-19, es por toda una serie de políticas. Hoy en plena pandemia en Uruguay se está despidiendo gente y mandando al seguro paro en plena la salud. Y es el fenómeno que el capitalismo no puede detenerse de explotar a los obreros 15 días, ni un mes. Necesita explotar porque necesita dar plusvalía. Y bueno, eso se está expresando hoy en la lucha que haces en el mundo y en Uruguay. Bien. A mí me parece que aquí se ha perdido por parte de los sectores críticos, por los sectores que no están asimilados y que no plantean la reforma y la humanización del capitalismo, que hago toda la diferencia con los sectores que han llegado, las sociales democracias y los progresismos. Me parece que después de esto de que se declaró esta cuestión sanitaria, como que todo el mundo se afilió al pensamiento hegemónico dominante. Para mí no hubo ninguna posición, yo he escuchado las distintas posiciones que se tienen en las radios en la 36, he escuchado a los otros compañeros, y no veo que realmente se vaya como al fondo de la cuestión, ¿no? Digo, porque me parece como que aquí en el Uruguay, por ejemplo, hubo un proyecto clasista de los trabajadores de la salud, que era el Sistema Nacional Único de Salud, estatal único, que no se llevó adelante, se hizo un negociado público-privado en los 15 años del encuentrismo, que en realidad no modificó, porque este colapso de la salud, y digo, yo trabajé 25 años ahí en la FUS y lo conozco como de adentro, la cantidad de veces que no había una cama de CTI para un niño cuando te daban una clave 1 del SER, eso lo veíamos. Y cuando cerraron las mutualistas en el periodo anterior, era terrible. Y yo qué sé, y con mi vieja que tiene 87 años, en el periodo anterior, antes de la cuestión esta de declararse la dictadura sanitaria, porque para mí es una dictadura del poder médico, de la farmacéutica, de los laboratorios, de todo el tema de las vacunas. Porque fíjense, los laboratorios hacen todo, los capitales que están metidos dentro de la OMS, hacen todo. Ellos hacen las vacunas, hacen los diagnósticos, hacen los PCR, que según los que elaboraron la cuestión para diagnosticar este virus, eso es un test para determinar estudios, no para diagnosticar, porque a vos te puede dar que vos tenés, los seres humanos estamos llenos de virus. Los seres vivos estamos llenos de virus. Entonces me parece como que ahí tenemos que los mismos tipos que te fabrican y que te están haciendo todo el estudio y el negociado de la salud, como el negociado de la cárcel, como el negociado, creció durante este tiempo de una forma descomunal toda la militarización del mundo durante este año y medio. Creció como un 5,2, dicen, todos los recursos que se han aplicado para eso. Y lo que han crecido y se han derivado para los capitales diferentes del tema de la salud. Hay un tipo que fue asesor de Jacques Attali, no sé si lo pronuncio bien, que fue asesor de Mitterrand, que el tipo dijo de que aquí se había adelantado al año 30 todas las modificaciones que iban a venir a nivel de las estructuras del trabajo. Gana por goleada una creencia de que el aislamiento y una creencia de que el no contacto con el resto de los seres humanos es lo que te preserva, una idea de la salud que se impone, digo, como una cantidad de cosas. ¿Qué hubiera pasado si se dedican todos los recursos económicos para levantar las defensas de la gente? Las defensas ya estaban afectadas. Digo, ya estaba afectada la alimentación, todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Digo, porque a nivel de todo lo que es el sistema de salud, está eso que se llamó poder médico, ¿no? Hay una histeria por la supervivencia, se pierde como en perspectiva otro paradigma. Digo, el otro paradigma de que era romper con esta cuestión de la explotación de clases, de que la situación, vos no podés aplicar una idea de salud realmente mental. La cantidad de suicidios que crecieron, la cantidad de gente que sale deprimida de todo esto, la cantidad de enfermedades colaterales que están acá. Y
esto para mí, digo, con todo respeto, digo, y con todo dolor de la gente que se muere, pero la gente que se muere desde siempre, pero vos recorres los barrios, yo que sé, ahí con los gurises del refugio, que nosotros estamos en La Olla desde el 26 de marzo, ahí frente al Palacio Legislativo, en la casa de enfrente, ahí nosotros lo vemos todos los días, digo, ahí no tocó la pandemia, ahí no hay como un elemento más allá que tienen que entrar al refugio con tapaboca, los gurises tienen que hacer cola para bañarse en baños con agua fría, amontonados, hacinados, entonces digo, vos vas a aplicar un protocolo, digo, ¿de dónde pensamos que el sistema capitalista y el Estado capitalista nos está cuidando la salida? Y no hubo una sola medida alternativa, no hubo una sola planteo de decir, aquí tenemos que romper esto porque además acá se están afectando las libertades, un punto que después lo quiero tocar, digo, porque para mí, digo, esto es, porque ¿en qué momento se da todo esto? Estaban los miles de muertos que iban a parar al Mediterráneo, las migraciones, lo de México, el muro de México. Hoy veía un informe que habían hecho los compañeros, hay unos compañeros que habían hecho todo un informe sobre la migración de la frontera, y los niños que tiran para el otro lado lo siguen haciendo, lo hicieron bajo Trump, lo hicieron y ahora lo están haciendo bajo este gobierno. Pero en el fondo, lo que había detrás de la gripecina de Bolsonaro o el discurso actual de la calle pobre, que ya no puedo hacer nada, es que, claro, yo no soy responsable. La libertad responsable es de cada uno de los demás, él no se hace responsable de nada. Creo que en el fondo está el tema de que los capitalistas exigen seguir funcionando, la nueva normalidad es eso, ¿no? Es decir, seguir funcionando, ponerle tapabocas, salir a la calle, subirte un ómnibus que está todo contaminado, vas a tener, el lugar del trabajo es el principal foco de contagios del COVID, y eso no hay medida de parte del gobierno. Entonces creo que en ese sentido, obviamente comparto las otras consecuencias que tienen en la salud, es monstruoso, es decir, la cantidad de operaciones que no se han hecho, de estudios que importarían para detectar, yo qué sé, el cáncer de colon, u otros. Hay muchas situaciones de la salud que se están agravando de los uruguayos y a nivel internacional. Y comparto que se están usando medidas de ataque a la libertad democrática, ¿no? Por ejemplo, la reglamentación del artículo 38, es decir, la posibilidad de sancionar ahora. Bueno, ahora un proyecto más profundo todavía, pero ya solo el artículo 38 permitía disolver una asamblea, permitía disolver un acto. Lo han usado con limitantes porque tal vez no se animaron en el fondo. El Frente Amplio en realidad se cuarentenó él. Yo no he visto prácticamente que el Frente Amplio haga nada. El PCNT podemos discutir si ha hecho algo o no ha hecho nada. El toque de queda, todo eso también se sabe primero que nada que es una medida obviamente de control político y no resolución de problemas de salud, no resuelve este problema. No plantea nuevamente atacar los intereses capitalistas. Es decir, eso es lo notable de la integración del Frente Amplio a esta política, al punto que votaron el impuesto COVID, que ahora escucho que algunos dicen, bueno, no resuelve nada, son 10 millones de dólares. Lo votaste, hermano, lo que no resolvía nada. Habrá votado en contra de algún artículo, pero votó en general para dejar manifiesto que estaba a favor. Tenemos un espectáculo que es la coalición multireaccionaria que gobierna y el frente, que parecen gallos de riña, ¿no? Pero y ese es el espectáculo. El espectáculo es una lucha entre gallos de riña, pero ambos están en el mismo piquete, ninguno se sale del piquete. A ninguno se le ocurre, por ejemplo, plantear que se paren las obras de UPM y del ferrocarril donde hay la mayor concentración de trabajadores y donde probablemente haya el mayor grado de contagio, más allá de esos protocolos que son pura galería, porque yo quiero saber, o mejor dicho, cualquier trabajador te puede decir cómo en la construcción no hay protocolo que te impida, que te proteja de tener contacto bastante cercano con el otro trabajador. A ninguno, ni al frente, y mucho menos al Cookie, por supuesto, se le ocurrió hablar de los 1.600 millones de dólares que en el 2021 vamos a pagar por servicios de la deuda externa, por amortización de intereses. Si no los pagáramos, si al Cookie, en lugar de ir a
la pelota a Fernández, se le hubiera ocurrido ir a plantear que el Mercosur se volcara al no pago de los servicios de deuda durante 1 o 2 años, para dedicar esos 1.600 millones de dólares por año a combatir la pandemia, mejorar el sistema de salud y además apoyar a los más vulnerables y reactivar la economía. Y bueno, eso era posiblemente algo que nos hubiera dejado frío y que lo hubiéramos tenido que apoyar, pero no se les ocurre porque los dos están en el mismo redil. Lo que ha fracasado acá no es el cookie ni el frente, es la democracia burguesa y liberal que no puede parar la pandemia, como tampoco puede evitar las consecuencias sociales del capitalismo. Estamos en una situación de deriva al autoritarismo que es muy similar a la que en 1958 comenzó con los gobiernos del Partido Nacional también, primero con el Herrero del Ruralismo, Echegoyen y Nardone, y después con la UVD, con Fernández Crespo a la cabeza. Ahí comenzó una deriva hacia el autoritarismo 10 años antes que viniera Pacheco Areco, pero lo que hubo fue la inserción, la instalación de determinadas ideas liberales, como lo está haciendo el cookie ahora, que finamente te van preparando para que la gente se canse en un determinado momento, pida el autoritarismo, pida la solución del golpe de Estado, se está preparando el apoyo electoral y el apoyo ideológico a las soluciones fáciles de violencia institucional y terrorismo de Estado. Hoy lo que está diciéndose es, nosotros tenemos un discurso, yo me hago cargo de lo mío, pero ustedes son los responsables y ustedes tienen que hacer. Se está instalando la idea de que es posible el autoritarismo porque la gente no es responsable. Yo les di la responsabilidad de ustedes no fueron responsables, entonces yo no tengo más remedio que tomar autoritarismo. Y el papel de Mujica al proponer el toque de queda es estar preparando eso. Avanza hacia eso. Avance hacia eso como avanzó hacia esa forma de hacer política la cuarentena, la propuesta de la cuarentena obligatoria. La misma idea de una democracia representativa burguesa, de alta calidad, porque después te vienen los profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y te hablan de la calidad de la democracia. La democracia tiene una gran calidad para aquellos que están en la cumbre, para aquellos que gozan de libertades, que gozan de derechos, para aquellos que participan de la vida política o por lo menos se sienten representados por lo que dice el cookie o por lo que dice Manino y Ríos. Entonces, el problema es que tenemos emergencia de crisis y de movilizaciones masivas en muchos lugares del mundo. No es es decir, en Haití, en Bolivia se hizo pomado un proceso golpista, ¿no? El proceso de las rebeliones que hubo en Ecuador, en muchos países se ha dado todo esto antes y durante la pandemia. En Perú, pero antes y durante la propia pandemia, porque la pandemia es cierto que en general contuvo, pero no contuvo todo. El problema es que como izquierda, como sectores revolucionarios, estamos discutiendo de las perspectivas estratégicas que esto plantea. Porque el problema es, al no discutir esto, la izquierda revolucionaria no se plantea una orientación y termina siendo que vos vas a Ecuador y tenés, bueno, al correísta, al indigenista que es muy derechoso y al derechoso total el Opus Dei que es banquero, ¿no? ¿Dónde está la izquierda? En lo particular, frente al gobierno de la calle, yo creo que no hay que acusarlo porque nos encierra mucho ni porque desactiva mucho la economía, al contrario, nos está contagiando para que sigamos produciendo, para que se siga produciendo plusvalía y para no gastar un mango en el pueblo. Ellos tendrían que estar poniendo
20.000 pesos a cada desocupado, como mínimo, estoy diciendo una cifra para que nadie diga que soy un exagerado, a los obreros que le sigan, vayan a la casa, si no es esencial su laburo, que le sigan pagando el sueldo 15 días por lo menos, parar la actividad y parar el virus. No lo van a hacer, porque el capitalismo no puede vivir sin nosotros, sin explotarnos. Y que de cierta manera lo plantea el Rafa. Es que nosotros estamos sumamente atomizados. Es eso, ¿no? La pandemia, pero antes, todo el proceso del Frente Amplio, todo el proceso de gobierno del Frente Amplio, terminó atomizando la izquierda, que puede tener la intención de hacer una revolución, de cambiar un sistema de producción, de cambiar una forma democrática. Y bueno, ese es el gran problema. Si no hay posibilidades de una acción conjunta, si cada uno desde su caballo ideológico es incapaz de apostar a formar una montonera que apunte para el mismo lado, que las lanzas apunten para el mismo lado, entonces es lógico que el enemigo te pase por encima, ¿no? Y bueno, en este momento estamos pasando también por un tema muy difícil, que es que el horror a la muerte, el temor a la muerte, se ha ido imponiendo, de manera que es el principal ingrediente en los análisis de todas las organizaciones sociales. Desmovilizarse es lo más peligroso, porque es la única forma de poder con el cual puede defenderse el movimiento popular. Entonces nos desarmaron. Yo creo que sin embargo, en medio de este negocio de la pandemia, con tantas muertes, con tanto horror, con ese acuerdo para la defensa del capitalismo que hay entre los dos principales actores de políticos del Uruguay, hoy en día, con la batalla contra toda la LUC, con la que se viene contra la reforma constitucional, se están dando los primeros pasitos muy tímidos, para que superemos nuestras barreras ideológicas y aprendamos que podemos hacer cosas en conjunto, ¿no? Es decir, no hemos podido encontrar y vernos la cara. Yo siempre pongo, por ejemplo concreto, lo que está ocurriendo acá en el oeste, donde los toscos, los anarcos, los viejos, los jóvenes, los excluidos de todas las organizaciones políticas, estamos ahí, y eso es muy importante, porque nos indica precisamente nos lleva precisamente a la necesidad de discutir. Que me parece que estamos viviendo en medio de una guerra donde de vuelta la humanidad dominada, explotada, es carne de cañón de un sistema capitalista que está haciendo una selección del mundo, y para mí está en camino un genocidio, ¿no? Digo, ¿hay o no una superpoblación que a ellos no les interesa? ¿Van a quedar o no miles y miles millones y millones de desocupados después de todo esto? ¿Hay o no en el trasfondo de la pandemia una imposición del trabajo robótico? ¿Hay o no un robo mayor de la plusvalía y un deterioro de las condiciones? Yo decía al principio, hay muertos que se cuentan y otros muertos que no se cuentan. Aquí en el Uruguay nomás, los datos de las enfermedades y de la cantidad de gente que se moría antes por cáncer no se contaban. Y con la vacuna de la gripe A no se contaron, y se murieron 1.366 personas supuestamente por esa gripe. Digo, entonces a mí me parece que hay muertos a los cuales se le otorga, y yo lo comentaba hoy en la previa acá con los compañeros. Hay una compañera, una querida compañera, que se murió su hermana de cáncer, tenía un cáncer avanzado, durante todo este tiempo no se le hizo el tratamiento, murió con 36 kilos de cáncer, tenía un cáncer generalizado, post-mortem le hacen un hisopado y murió por COVID.
Entonces yo digo, bueno, los muertos etiquetados por COVID, tenemos que empezar, digo, a mí me parece que tenemos que ser el paladín de la libertad, de las defensas de las libertades, del cuquito, a ver. Digo, el Frente Amplio le dejó todo, y las declaraciones que han hecho con el toque de queda, con la cuarentena, y respaldado por una pseudociencia no partidizada, no clasista. Y para mí la ciencia es clasista. El GACH es un grupo que está en función de reformar el capitalismo como lo necesitan en este momento. ¿Cierto? Que el nivel de censura que se ha producido aquí bajo esto, porque el calificar a cualquiera que quisiera criticar esto de bolsonarista o de Trump es una manera de eliminar el debate, digo, porque me parece como que aquí el que critica parece ser que está en la posición de la derecha, o sos un nazi, como vos decías. No nos podemos andar tirando con esas etiquetas. Digo, acá lo que tenemos que reflexionar. No, claro que se lo tiré a Gustavo Sallé porque planteaba. Pero claro, a mí me parece que aquí hay que repensar una democracia directa, hay que repensar cómo son las libertades, porque lo único que está autorizado es que te exploten, ¿no? Digo, porque todos los cambios que han introducido del teletrabajo, que está desregularizado, es la máxima tercerización y desregulación del trabajo que te oprime, y se mete la empresa a tu casa. Bien, ¿no? La oficina a tu casa. Entonces a mí me parece como que otro elemento que yo quería tirar. Para mí ya se introdujeron una cantidad de cambios, ¿no? Y a mí me parece que nosotros no pensemos que una cultura respecto al nacer, vivir y morir está mal, del punto de vista revolucionario. Porque nosotros tenemos que pensar eso. Digo, tenemos que pensar que no se trata solo de sobrevivir a cualquier condición, ¿no? Aquí se trata de que nosotros peleemos por una vida que tenga que ver con otros parámetros.